Hola traders, ¿qué tal? Mi nombre es Mauricio Campos. El día de hoy les voy a dar un videíto oro. Literalmente este video les va a ayudar muchísimo y es que me han estado diciendo que se pierden bastante la estructura. O sea, en mayores temporalidades más que nada, que es lo que vamos a ver hoy, que cuando tienen un impulso, mira aquí, que cuando tienen todo un impulso no saben cuándo están marcando la estructura principal o cuándo están marcando estructuras internas dentro de un solo movimiento, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a identificar el día de hoy, que les voy a mostrar. Vamos a poner aquí el título del video. Vamos a poner aquí el título del video para que sepas de lo que se va a tratar, ¿no? Entonces, prácticamente, ¿qué vamos a ver en este video? Vamos a saber cómo identificar o cómo, sí, cómo identificar la estructura externa y la interna. Directamente, cómo vamos a poder marcar lo que es estructura interna y estructura externa, o qué es cada una de ellas, ¿no? Que de eso tienes que saberlo y tienes que practicarlo. Mira, vámonos un poquito para acá. Primero que nada, ¿qué es estructura externa? Vamos a ponerlo aquí. Vamos a ponerlo aquí. Estructura externa. Listo. Entonces, ¿qué viene siendo estructura externa? Es, es el movimiento, es el movimiento principal que te genera el precio. Entonces, es el movimiento principal que te genera el precio. Listo. Sencillito. Eso sería por un lado, ¿no? Como punto número uno, es el movimiento principal que te genera el precio. Ahora, tenemos pues más cositas que hay que ver. Tenemos más cositas que hay que ver, que sería el punto número dos. ¿Qué más es? La estructura externa es, sería, es el, ¿cómo lo voy a poner? Es el impulso, vamos a ponerle, es el impulso que te indica la dirección general de la estructura. Entonces es el que te va a decir qué dirección tienes, si estás alcista, si estás bajista. La dirección en la que estés te la va a dictar la estructura externa. Eso es muy importante que lo tengas en cuenta porque lo vamos a aplicar muchísimo, ya que normalmente el precio pues deja esas estructuras internas, a veces muchas, a veces pocas. Entonces, para eso, pues tienes que saber cuál es la estructura externa, ¿no? Primero que nada, para que puedas, pues, validar esas zonitas. ¿Y qué más? Es la estructura en la que nos centraremos, en la que nos centraremos, a ver qué tanto, aquí, en la que nos centraremos para tomar decisiones. Entonces, es directamente la estructura en la que nosotros nos vamos a centrar para tomar decisiones. O sea, para decir, estamos alcistas, estamos bajistas, vamos a buscar bloques de compras, bloques de ventas, todo eso. Entonces, ¿cómo identificar la estructura interna? Primero de saber qué es la externa, ¿no? Listo, ¿qué viene siendo? Pues es esto de aquí. Ahora, ¿qué es la estructura interna? ¿Qué es la estructura interna? Vamos a ponerla aquí. Estructura interna. Y lo mismo, también tiene cositas que el precio nos deja. Y sería, es el movimiento, o más bien, no, aquí no es el movimiento. Aquí son, son los movimientos. Listo, son los movimientos, prácticamente lo mismo, nomás hablando en plural. Son los, en general, son los movimientos que nos genera el precio, son los movimientos que nos genera el precio dentro del impulso principal. Ahora te voy a decir cómo vas a identificarlos, pero ya sabes cuál es el impulso principal, que viene siendo el de la estructura externa, ¿correcto? Entonces, ¿para qué nos funciona? Nos sirve o nos ayuda más bien, nos ayuda a entender si el precio está creando un impulso o un retroceso. Entonces aquí es donde vamos a saber si el precio está generando un impulso, si el precio está generando un retroceso o qué está haciendo el precio. Al igual que pues esto obviamente son en menores temporalidades porque es donde tomamos entradas, esto ya lo sabemos, de hecho lo voy a poner aquí. En menores temporalidades nos ayuda a tomar reentradas para sumarnos, al impulso.
a la dirección que está tomando el precio. Entonces, en esto nos viene ayudando lo que vienen siendo menores temporalidades para poder sumarnos y tomar esas continuaciones de la tendencia. Entonces, es muy importante. Cosas negativas de la estructura interna. Un punto negativo. Entonces, el punto negativo sería, si no la sabes identificar de manera correcta, te puede, te puede confundir tu análisis y pues causarte SL. Literalmente, si tú no sabes identificar lo que es la estructura externa de la interna, identificar cada una, pues te va a causar lo que viene siendo stop-loss, ¿no? Porque vas a estar confundido directamente con la estructura. Entonces, es importante tener esto en cuenta. Ahora, la estructura externa, pues también tiene algo en que nos ayuda, y es que saber identificarla te ayuda a tener el 80% de tu trading, literalmente. O sea, ¿a qué me estoy refiriendo con ese 80%? A la direccionalidad. Entonces, todo lo demás es confluir todos los temas que hemos visto para saber dónde tomar la entrada. Entonces, si tú sabes y sabes identificar y la conoces perfectamente, la practicas y todo, para siempre quedarte con la estructura externa correcta, pues vas a saber identificar la ayuda. Entonces, vamos a ver ahora cómo identificarlas, ¿no? Sería como la siguiente pregunta que probablemente te estás haciendo y quieres que yo te responda. Vamos a mover esto para arriba. La siguiente, preguntita sería, voy a tapar el gráfico que me da cosita verlo ahí. Listo, ahora sí. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que saber? Pues lo siguiente que tenemos que saber es cómo identificarla, ¿no? Cómo identificar directamente lo que viene siendo la estructura. ¿Cómo se mejor esto? Así. Listo. Ahora sí. Aquí. ¿Cómo identificar cada una de ellas? Pasos para identificar cada una de ellas y saber en cuál estoy. Si estoy en una tendencia bajista, si estoy en una tendencia alcista, lo que sea. Pero para que lo puedas identificar, pues vas a tener que pasar por una serie de pasos. Esos pasos vamos a ponerlos por aquí. Listo. Entonces directamente borro todo esto y vamos a poner, bueno, también borro esto. Perfecto. Ahora sí, entonces yo diría, punto número 1. Pasos, no, primero voy a poner pasos, pasos para identificar en qué, en qué estructura estoy. Listo. Pasos para identificar en qué estructura estoy. Punto número 1. Punto número 1. Identificar o marcar, bueno, lo mismo. Vamos a poner ahora marcar para cambiar la palabra. Marcar el voz correcto más cercano. Con voz correcto más cercano, ¿a qué me refiero? Con el último, vamos a ponerlo aquí. El último rompimiento de estructura. El último rompimiento de estructura. El último rompimiento de estructura que te hace el precio. Listo. El último rompimiento de estructura que te va generando el precio de ya sea que cambias de alcista a bajista, de bajista a alcista o simplemente pues de que sigues con la dirección, ¿no? Pero tienes que saber que es el último rompimiento de estructura que te hace el precio. Perfecto. Entonces, listo. Tienes que saber identificar el último boss correcto. Entonces, eso es muy importante. El último boss, que es el rompimiento de estructura que te hace el precio. El último boss correcto más cercano. Perfecto. Ahora sí. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos un punto número 2 que viene siendo marcar todo el primer impulso que se genera de ese boss. ¿Correcto? Entonces tenemos que irnos un poco al pasado, tenemos que ir un poco hacia atrás para identificar eso. ¿Dónde vamos a marcar eso? Pues un poco hacia atrás. Entonces marcar el último boss del rompimiento de estructura que te hace el precio correcto más cercano. Listo. Entonces voy a cambiar esto un poco porque no me gusta cómo se escucha al momento de leerlo. Listo. Ahora sí. Entonces, ok, de estructura, vamos a ponerle aquí. Aquí esto lo ponemos para acá. Y este de aquí lo borramos. Ya no es necesario que esté así. Listo, listo. Y ahora sí. Aquí espacio y para acá.
Perfecto, ahora sí. Marcar el boss correcto más cercano, que viene siendo el último rompimiento de estructura que te hace el precio. Correcto, eso todo lo tenemos claro, ¿verdad? Listo, entonces marcar el primer impulso que se genera de ese boss, ya sea un impulso alcista, ya sea un impulso bajista. Punto número 3, asegurarte, asegurarte que lo estás identificando un poco en el pasado, o sea, en lo que ya sucedió de la estructura, un poco en el pasado para marcar varios rompimientos que te confirmen que es el correcto. Listo. Entonces tienes que asegurarte de eso, de que estás yéndote un poco al pasado para poder identificar. Ahora, ¿qué más? Punto número 4. Punto número 4. Otra cosita que tienes que hacer y que te va a ayudar bastante, este te lo agrego yo como un tip, de que lo hagas porque esto en realidad te va a ayudar. El punto número 4 es marcar el Fibo, vamos a poner, bueno, vamos a poner completo, el Fibonacci, marcar el Fibonacci de ese impulso principal que te genera el precio, que te genera el precio. Perfecto, entonces tenemos que marcar ese impulso principal que nos está generando el precio para dejarlo marcado y no confundirnos, saber que el que tiene el Fibonacci es el impulso con el que te vas a quedar. Y listo, y ya si quieres vamos a agregarle otro. Punto número 5, marcar nuevamente, vamos a poner, muchos marcar aquí, marcar, o más bien, indicar sería indicar cuál es el alto y cuál es el bajo. ¿Cuál es el bajo? Listo, el bajo correcto, el alto y el bajo correcto. Perfecto, entonces los vamos a identificar y los vamos a marcar ahí con un nombrecito. Este es mi máximo, punto mínimo, o higher high, higher low, lower high, lower low, dependiendo pues la dirección. Y aquí voy a hacer un pequeño cambio. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Listo. ¿Por qué? Porque voy a agregar un número 4 que va a ser diferente y es más cercano a estos dos últimos. El número 4 vamos a poner lo siguiente. Asegurarse, asegurarse de que tu mínimo, bueno, asegurarse de que el fractal que estés marcando, bueno, ahí está mal escrito eso, pero bueno, del fractal que estés marcando, aquí le faltó una A y aquí le faltó un acentito, listo. Asegurarse de que el fractal que estés marcando no sea, ¿qué? Liquidez, ¿correcto? Entonces tienes que asegurarte de eso, de que el fractal que tú estás marcando no sea pura liquidez. Perfecto, entonces mira aquí, ya te di las pautas correctas, ya te di los pasos para que tú sepas identificar en el mercado real cuál es la estructura externa y cuál es la estructura interna. Correcto, entonces literalmente eso se refiere. Si quieres un poco de teoría de esto, pues yo te haría el siguiente dibujo. Mira aquí, tenemos un rompimiento de estructura. Lo vemos, ¿no? Un rompimiento de estructura al alza. ¿Qué sucede con este rompimiento de estructura? Que el precio nos va generando algo. Va generando esto de aquí. Mira, sí. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Que si tú te pones a marcar aquí punto mínimo y punto máximo, ¿qué estás haciendo? Te estás yendo a la estructura interna. Entonces, así la vamos a identificar. Marcas el último boss, aquí vas a tener más rompimientos de estructura que se van a ver claros y evidentes. Más rompimientos, vas a marcar un punto mínimo y un punto máximo. Dentro de todo este movimiento principal, el que te generó este boss, es el de la estructura externa, es el predominante en tu dirección, es el que te indica si estás alcista o bajista. En este caso, por el boss, pues estamos alcistas. Entonces tienes que saber cuál es el que te predomina la dirección, quién te está indicando que estás alcista. Lo marcas, puedes dejar el Fibonacci aquí con el 50% para que puedas identificar de una vez los bloquecitos de compras o simplemente marcas el punto máximo y el punto mínimo. Y no te interesa a ti todo lo que haga el precio para cambiar de dirección. O sea, para que tú vuelvas a marcar otro punto mínimo y punto máximo hasta que el precio te rompa esta zona o te rompa esta otra, todo lo que esté por dentro, ya sea una tendencia pequeña bajista, una tendencia alcista, porque si sabes de clase de fractalidad del mercado, que si no, te recomiendo que vayas y la veas, sabes que todo el precio pues se mueve igual, con impulsos y retrocesos, y dentro hay más impulsos y más retrocesos.
Entonces aquí tenemos un impulso y este retroceso, ¿cómo se va a formar? Con impulsos y con retrocesos que pueden ser bajistas, luego alcistas, luego bajistas, luego bajistas y así sucesivamente. Pero la idea es de que todo lo que se genere aquí se va a llamar estructura interna. Tiene otro nombrecito por el cual también lo puedes nombrar si se te hace más cómodo, que simplemente sería subestructura. Uy, subestructura. Listo. También así lo podemos llamar y lo puedes llamar si tú quieres. Estructura interna o subestructura. Como tú gustes, es lo mismo. Directamente ahora sí que es como te acostumbres más a llamarlo, ¿no? Pero aquí vamos a dejarlo como subestructura. Entonces, todo esto de aquí es importante que lo sepas identificar al momento de que tú estés en el gráfico. Porque si tú marcas aquí un rompimiento alcista y te quedas con que ese es tu fractal, ese es el máximo, este es tu mínimo, este es tu máximo que tú vas a operar, vas a comprar aquí. Está bien porque la estructura principal está alcista. Ahora, si este te rompe, tú te vas a poner a vender. Listo, digamos que te dio la venta y vuelves a vender. Pero ¿qué sucede? Que estás operando lo de adentro y tú vas a pensar que esto se va a vender hasta que caiga, cuando en realidad a lo mejor es un rompimiento para llegar a otra zona de compras que está por debajo. ¿Por qué vamos a buscar otra zona de compras? Porque todavía estamos alcistas. No vamos a vender ni locos dentro de un fractal alcista. Entonces, probablemente el rompimiento que te hace a la baja es para llegar. Listo, te rompe aquí, es para llegar a un bloque más abajo, tú te stop-loseaste, te pones a vender y el precio sigue subiendo y te vuelve a stop-losear. Entonces ahí te frustras, dices que esto no funciona, que qué está pasando. Es por eso, estás marcando superestructura. ¿La puedes operar? La puedes operar, pero para operarla tienes que saber primero cuál es tu estructura externa, la estructura predominante. Todo lo demás es superestructura o estructura interna y tienes que saber que si la vas a operar es para la continuación. Digamos que el precio ya llegó aquí y la superestructura se pone alcista también. Ah, pues ahora sí te pones a buscar compras, esperas otro rompimiento, nuevamente compras, esperas otro rompimiento, vas comprando en las zonitas que te va dejando el precio únicamente. Si te rompe, pues buscas la zona de compras que tenías por debajo y nuevamente, cuando cambia de dirección, pues hasta que el precio directamente te rompa un punto mínimo, ahí es cuando tú ya cambias de dirección. Entonces, perfecto, ya con eso, pues ya nosotros sabemos identificar lo que viene siendo la superestructura, la estructura externa y la interna, ¿no? Como tú, te digo, es lo mismo, es literalmente lo mismo, ahora sí que es dependiendo, pues, el nombrecito que tú le quieras poner, ¿no? Pero viene siendo, pues, prácticamente lo mismo. Listo, ahora sí, déjame le tomo una fotito a esto y perfecto. Para compartírselas al grupo de la clasecita que estamos viendo por si lo quieren tener ahí marcadito. Si te vas a la comunidad y vas a tener aquí la imagen para que puedas repasarlo. O si no, pues yo te recomiendo que lo apuntes, ¿no? Que es muy importante. Listo. Perfecto. Ahora sí, vamos a pasar directamente a lo que viene siendo la práctica. Déjame mover esto para arriba un poco. ¿Cómo lo muevo aquí? Uy, vamos a mover esto para arriba un poco. Bueno, se va a mover todo así fellito, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada, voy a hacerlo chiquito y ahorita lo agrandamos. Simplemente para hacerlo más para arriba, para no borrarlo, ya que como nos vamos a poner en la estructura, creo que va a estar tapando la estructura. A ver, si se puede acomodar nuevamente, yo creo que sí, ¿no? Sí, se ve mejor, se ve mejor. Parece que sí. Simplemente pues aquí lo voy ampliando y listo, ya se queda así todo bonito. Perfecto, entonces listo. Bueno, no vamos a entretenernos, vamos a pasar aquí a lo que viene siendo la práctica aquí de Higher Time Frame de mayores temporales, donde está el gráfico aquí. Para mostrarte cómo tú vas a hacer esto. Estamos en el par del eurodólar, que ahora tenemos un ejemplo así, que ahí, en ese par es donde me están preguntando, pues, eso, ¿no? De que se están confundiendo. Entonces, a mí me marcan directamente esto de aquí. Me marcan esto, que había un rompimiento al alza, que el precio les rompe a la baja, tienen punto máximo y punto mínimo. Y luego les vuelve a romper. Punto máximo y punto mínimo. Y ahora están dentro de aquí y que el precio está llegando, no sé, aquí, imagina, y que tiene que caer. Yo te digo, bien, no está mal. Está bien, está perfecto. No te preocupes. No, no sé por qué salen gaps ahora en Wanda, en Wanda, pero vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo, que no me gusta a mí operar con gaps. No, este tampoco. ¿Qué sucedió con Wanda si era de lo mejor? Bueno, este parece que no tiene gaps, ¿no? Mucho mejor. Listo, vamos a operar aquí. Es lo mismo, nomás no me gusta que se vean esos vacíos, esos huecos. Entonces, listo. ¿Qué nos dice la teoría? Mira aquí, ¿dónde estás? Uy, no, pues lo puse en el otro par, ¿no? Bueno, no pasa nada. ¿Qué nos decía la teoría? La teoría nos decía que punto número uno tenemos que identificar. Bueno, déjame voy y lo copio rápidamente en Wanda. Vamos para arriba. Y esto de aquí. Esto. No, ¿dónde es? Sí, sí, sí. Para identificarlo, ¿no? Déjame copio aquí lo que son los pasos. Y vámonos ahora sí a la estructura que queremos, que es esta, ¿no? Perfecto. Y vamos a pegarlo. Vamos a pegarlo por aquí. Texto, control V, listo. Y vamos a hacerlo más pequeño. Bueno, no tanto. No tan pequeño, ¿no? Porque no vemos. Bueno, ni tan grande. Al 20. Al 20 está perfecto. Listo. Ahora sí. Entonces, ¿qué nos dice? Pasos para identificar la estructura.
La estructura, estoy. No sé por qué dice estoy, ¿no? Pero bueno, pasos para identificar la estructura. Punto número 1, marcar el boss correcto o más cercano. El último rompimiento de estructura. Entonces, bueno, el más cercano evidentemente sería este de aquí. Correcto, que vemos que es el último rompimiento de estructura. Pero eso es importante. ¿Qué nos dicen los puntos? Nos dice que el más cercano, el último rompimiento estructural, que hace el precio, ¿verdad? Listo, entonces tú me harías este rompimiento de aquí. Ahora, ¿qué sucede? Que recuerda que te tienes que ir un poco al pasado para que marques los últimos rompimientos estructurales. De hecho, lo voy a agregar. Lo voy a agregar aquí y lo vamos a poner. Vamos a cambiarle los números. De hecho, sí, vamos a cambiarle los números. Vamos a poner punto número 2, punto número 3. O no, no, así simplemente, nomás le voy a agregar algo. Marcar el boss correcto. Marcar el boss correcto más cercano. Entonces, punto número 1, ¿qué sería? Asegurarte o marcar, entender. Mira, ya me salió mejor. Entender lo que pasa en la estructura un poco. Bueno, está mal escrito, pero no pasa nada. Un poco en el pasado. No mucho, pero un poco. Ahorita vemos cuánto. Un poco en el pasado. Perfecto. Entonces tenemos que saber, ahora sí, punto número 1, entender lo que pasa en la estructura un poco en el pasado, para entender que la estructura general, vamos a ponerlo aquí arribita, para entender la estructura general, entender lo que pasa un poco en el pasado. Entonces, antes de analizar aquí, vámonos un poco en el pasado y mira, vamos a ver toda esta subida que el precio hacía. ¿Qué nos hacía aquí el precio? Podemos ver claramente, clara y evidentemente podemos ver al ojo que aquí teníamos un impulso bajista, ¿correcto? Todo esto de aquí era un movimiento bajista. ¿Qué hace el precio? Rompe el máximo. Te pregunto, ¿cambia o no cambia la dirección? Evidentemente cambia la dirección. Aquí nos hace un primer rompimiento de estructura con cuerpo de vela. Le puedes poner voz o le puedes poner choch. Lo importante es que te rompa con cuerpo. Listo, entonces ya tendría lo que viene siendo tu punto mínimo. Ahora, todo este movimiento de aquí, pues es un movimiento alcista ya, ¿no? Ya estamos en una tendencia alcista porque ya sabemos identificar ese cambio de dirección que nos está generando el precio. Y mira aquí, así al ojo, tenemos todo un impulso. Bueno, vamos a cambiar de colorcito esto. Voy a ponerlo un poco lo que viene siendo negro y al 2. Vamos a ponerlo al 2, aquí directamente. Perfecto, entonces teníamos lo que es todo un impulso, un retroceso. Mira aquí, date cuenta cómo el precio, mira aquí nos hace todo el impulso, retroceso, nuevamente se impulsa rompiendo aquí con cuerpo de vela y hace un pequeño retroceso nuevamente. Mira aquí cómo va respetando todos esos máximos, incluso si los quieres ver más a detalle, vamos a marcarlos a detalle. Tenemos un punto máximo. ¿Qué hizo el precio? Lo rompe al alza directamente, ¿correcto? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos lo que viene siendo el rompimiento de estructura al alza, ¿no? Perfecto. Una vez identificado lo que viene siendo el boss, pues ya empezamos a marcar. Teníamos aquí un punto máximo, eso lo entendemos todo, vamos a ponerlo azulito. Listo, punto máximo, el precio nos genera un punto mínimo, comienza a subir. ¿Qué hace aquí? Otro punto máximo. Y nuevamente, mira todo este retroceso que nos genera. Entonces aquí tendríamos un nuevo punto mínimo. ¿Qué hizo el precio después? Vuelve y rompe la estructura al alza. Perfecto, entonces tenemos un nuevo impulso alcista. Aquí sería nuestro máximo. Y nuevamente el precio retrocede y rompe la estructura después. Perfecto. Y pues ya de los bloquecitos y todo liquidez y todo, ya lo sabemos, no lo vamos a marcar, simplemente vamos a enfocarnos en la estructura. Perfecto. Ahora rompe. ¿Qué tenemos? Nuevamente un punto mínimo. Y mira cómo todo pues se ve bien. Y un punto máximo, ¿correcto? Listo. ¿Y qué hizo el precio? Nuevamente llega al extremo. Y mira aquí cómo nos hizo un movimiento más grande, ¿no? Nos hace lo que viene siendo todo un impulso más grande. Aquí teníamos mínimos iguales, por eso no validé este pequeño retroceso. Todo esto aquí también pues era pura liquidez, se ve clara y evidente. Recuerda que tenemos que tener movimientos claros, movimientos que se vean de manera evidente, creo que sí es la palabra, ¿no? De manera correcta, tienes que ver todo este movimiento de aquí. Entonces, listo. ¿Qué sucede? El precio nos hace nuevamente otro boss. Y mira aquí cómo ya nunca, aquí vuelve a retroceder y nunca rompe con cuerpo estos máximos. Simplemente fue mechita. Entonces, ¿eso qué nos indicaba? Nos indicaba que todo esto de aquí era pura y únicamente liquidez. Pura liquidez y pues el máximo, este sería tu punto máximo, este de aquí el más alto y el punto mínimo. Todo esto era un solo fractal. Listo, entonces aquí ya entendemos eso. Ahora, ¿qué sucede? Que el precio nuevamente, mira aquí cómo.
rompe la estructura aquí con cuerpo de vela, nos genera lo que viene siendo un BOS. Entonces, al momento en el que el precio nos genera ese rompimiento de estructura, que nos estaba diciendo que teníamos un nuevo punto mínimo y un nuevo punto máximo. Pero aquí es donde tenemos que ser más flexibles con la información. Te pregunto, ¿qué hay debajo de este punto mínimo? ¿Tenemos o no? Aquí tres mínimos iguales en forma de línea de tendencia. Si los tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿qué más no te convencen? Mira aquí. Te vienes un poquito aquí a esta zonita, al pasadito de aquí, y mira, marcas hacia la derecha más mínimos iguales, prácticamente iguales. Te pregunto, ¿es o no es liquidez todo esto? Entonces, si tú tienes liquidez, ¿qué es lo recomendable? Que tú tomes el mínimo anterior como el de tu fractal. Entonces, en esta ocasión, por la liquidez, no validamos este rompimiento ni este punto máximo. Y desde aquí validamos hasta arriba un solo movimiento alcista. Todo esto es como si fuese un solo movimiento. Perfecto. Entonces ya entendimos la estructura y estábamos alcistas. ¿Qué sucede? Que el precio nos valida el cambio de dirección cuando nos rompe aquí abajo con cuerpo de vela. Perfecto. Entonces, si nos hace ese rompimiento, te pregunto, ¿tenemos o no tenemos ahora todo un movimiento bajista desde el alto más alto? Recuerda que tenemos que buscar del rompimiento a la zona más alta desde el alto hasta la zona más baja, ¿sería o no sería todo un fractal más grande y más amplio? Porque mira aquí la diferencia, ¿no? Aquí nos hacía estos pequeños fractales que se iban respetando y aquí se hizo más grande, después retroceso y uno más enorme y otro enorme. Entonces, ¿te das cuenta cómo el precio nos genera eso? Entonces, ¿qué hicimos? Ya entendimos qué pasa en la estructura un poco en el pasado. Dos, marcamos el voz correcto más cercano, que sería este, en este caso sería un choch, el rompimiento más cercano. En este caso sería choch, que después ponerle voz, pero que sea con cuerpo. Entonces, listo, ya tenemos. Paso número 3, marcar todo el primer impulso que se genera de ese voz. ¿Cuál es todo el primer impulso? Todo esto de aquí. ¿Cómo lo podemos marcar? Con el punto número 4 o con el punto número 5. Más bien con el 5, ¿no? Pero asegurarte que lo que estás identificando un poco en el pasado para marcar bien los rompimientos que se enfrentan en el futuro, los más cercanos, ¿no? Que eso fue prácticamente lo que hicimos. Te pregunto, ¿están bien o no están bien? Evidentemente los vuelves a ver y dices, sí, aquí me rompía con cuerpo, aquí no, y aquí retrocedía, pero no es válido porque no rompía. Vuelves a validarlo. Si estás, seguro de que sí son válidos y que sí, ya este fue el último rompimiento, ya estás listo. Y ahora sí, vas a marcar con el punto 5. Marcar el fractal, perdón, asegurarte que el fractal que estés marcando no sea liquidez. Eso pasó aquí. Era liquidez. ¿Qué hicimos? Tomamos el anterior. Ahora, este pues ya no era liquidez e incluso sacaba liquidez de mínimos anteriores, o sea que este se llevaba la liquidez, por lo tanto, no era liquidez. Correcto, entonces ahora tenemos aquí todo el impulso. Después de un impulso que viene, un retroceso, ¿verdad? Y ahora sí, marcas el Fibonacci, que es el punto número 6, puedes marcarlo así, de punto mínimo a punto mínimo, o como yo lo hago, un poco por detrás. Simplemente pues para que puedas identificar que esas son las zonas que el precio te está dejando, ¿no? Y listo. Listo, entonces ahora sí, ¿qué es lo que vas a hacer? Pues ya tienes identificado el Fibonacci, no importa los colores, o sea, si te estás preguntando por qué lo tengo todo en negro, no importa, o sea, tú puedes tener perfectamente en rojo y en azulito. Bueno, en esta ocasión irían al revés, ¿no? Irían así, rojo por encima porque es zona de ventas y por debajo zona de compras azulito. O sea, ¿lo puedes tener perfectamente? Sí, lo puedes tener, no pasa nada, te vas aquí, lo guardas como plantilla, rojo azul, aprovechando, ¿no? Déjalo guardo que me gustó incluso cómo se ve. Listo, y lo guardas tu rojo azul. Y ya estaría. Ya estaría. Uy, ¿por qué borré esa? Ahora sí, y ya estaría guardado. Perfecto, pero no pasa nada. Simplemente es identificar el 50%. Yo por eso lo tengo así, me gusta. Listo, ya lo identificamos. Ahora, punto número 7, indicar cuál es el alto y cuál es el bajo. Si no te gusta el Fibonacci, lo puedes quitar, marcas tus bloques y después lo borras. O lo dejas y marcas el punto máximo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a escribir, tenemos un punto máximo, ¿no? Sería el lower high en este caso porque estamos completamente bajistas. Y lo marcas. Lo marca, ya le pones el tamaño de la letra que tú quieras, si quieres que sea pura mayúscula, pura minúscula, como quieras. Yo lo pongo así, punto máximo. Y ahora, ¿cuál es tu punto más bajo? Este de aquí. Este que sería, sería tu punto mínimo. Entonces haces exactamente lo mismo, pero ahora al revés, por debajo. Punto mínimo. Listo. Y ya tienes, aquí ya tienes cuál es tu estructura general. Entonces, este de aquí es vamos a ponerlo,
Estructura externa directamente, lo que viene siendo esto. Entonces, toda esta estructura externa, la que nos está diciendo cuál es el movimiento principal que el precio nos está dejando, es nuestra primera estructura que el precio nos deja. Y listo. ¿Y qué te dije que es todo lo que se encuentre dentro de este primer movimiento donde tenemos marcado lo que viene siendo el Fibonacci? Pues todo lo que se encuentre dentro es estructura interna. Estructura interna, vamos a ponerlo aquí, estructura interna o con el otro nombrecito si también pues lo quieres nombrar así, que sería superestructura. Listo, superestructura. Como quieras nombrarlo, recuerda que es exactamente lo mismo. Simplemente pues son diferentes nombrecitos. Ya llámalo X, llámalo Y. Ahora sí que es decisión tuya. Y listo, y ahora sí, aquí ya puedes marcar superestructura, ya tienes el primer movimiento y simplemente te vas a la superestructura y aquí ya puedes identificar los fractalitos chiquitos que se van creando. Mira aquí, retroceso, impulso, retroceso. ¿Qué hizo? Rompe al alza. Retroceso, impulso, 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 rompí al alza. Y aquí ahora sí viene los últimos rompimientos de estructura que tenemos. Entonces tenemos aquí un boss a la baja. Tenemos aquí lo que es un choch, cambio de dirección. ¿Cómo se llama el que era tu voz alcista? Claramente este era un voz alcista antes de que rompiera la baja. Simplemente pasa a ser un liquidity sweep, una toma de liquidez. Y listo, tienes ya tu choch. Ahora sí marcas punto máximo y punto mínimo que está a favor de la dirección. Eso es muy importante. Marcarlos cuando estás a favor de la tendencia. La tendencia, perdón, la estructura externa, iba a decir la tendencia alcista. La tendencia bajista, que es la estructura externa, ¿verdad? La que nos indica. ¿Y qué es bajista? Entonces la interna debe de alinearse bajista para poder operarla. Y mira aquí, todo esto es estructura interna, te deja punto máximo y punto mínimo. Y nuevamente marcas los bloquecitos. Entendemos que este era un bloque, probablemente un decisional. Bueno, no estamos viendo ahora eso, por eso no estoy marcando mucho a detalle, pero después te vuelve a romper a la baja. ¿Qué te genera? Pues era el impulso, retroceso y un nuevo impulso. Ahora está otro fractalito bajista, ¿no? Y nuevamente ya tienes todo el movimiento bajista y vuelves a marcar los bloques que tenías aquí, todo el extremo. Digamos que marcaste toda la zona del extremo, el precio ya llegó, o marcaste a lo mejor aquí un bloque que refinaste en menores temporalidades o el decisional que no fue respetado, como tú gustes. Esto ya simplemente pues lo estoy haciendo para que puedas entender lo que es la estructura. Y mira, nuevamente tienes una superestructura que ya no la marques, o sea, ya con una superestructura, una estructura interna que marques, con eso está bien. Pero podrías marcar esto como punto máximo y punto mínimo de la estructura interna y como es fractal el precio que va a haber dentro, más impulsos y retrocesos. Y mira, retroceso, impulso. Rompía, ¿verdad? Y todo aquí cómo se formaba, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso, todo un retroceso, impulso, rompía al alza con cuerpo. ¿Qué hizo el precio? Rompe a la baja. Y ahora, impulso, retroceso, impulso y está dentro de este movimiento. Ahora, si el precio ya llegó por aquí a bloques y empieza a romperle menores temporalidades, esto puede caer. Entonces, incluso aquí ya te hago proyección para la semana o hasta que salga de todo este movimiento. Si llega por aquí y te rompe, por ejemplo, M15 también se pone bajista, te puedes entrar en vender hasta que se coma este mínimo o incluso el mínimo completo de la estructura. Pero te fijas, es lo mismo. Entonces, así dentro de la misma tendencia interna, de la misma superestructura, puedes tener otra superestructura, que sería esta de aquí. Para que ya no te líes, pues simplemente ya bajas de temporalidad y ya, listo, no pasa nada. Entonces, algo importante, ¿cuándo la vamos a marcar? La vamos a marcar única y exclusivamente lo que es la superestructura, cuando el precio genera un movimiento muy grande. Únicamente cuando el precio nos genera un movimiento muy grande, como en esta ocasión, pues este, lo está haciendo aquí, ¿no? Que nos genera lo que es todo un movimiento enorme. Desde esta zona, mira, todo esto fue muy grande y sigue haciendo muchas velas dentro, como si fuera una acumulación. Pero no es una acumulación. Nosotros sabemos que es estructura interna que nos está creando una tendencia bajista también. Entonces, así es como tú debes identificar la externa y la interna. Esto funciona en todas las temporalidades de la misma manera. En todas las temporalidades lo vas a aplicar igual. Y pues nada, chicos, prácticamente esto fue el videito de hoy. Creo que es un video, la verdad, bastante completo que te va a ayudar mucho si lo profundizas y lo interiorizas. La verdad, yo creo que te va a ayudar bastante porque el 90% de tu trading se basa en la direccionalidad. Bueno, sin contar lo psicológico, obviamente el psicotrading, la psicología, tu mindset, es el 90% de tu trading. Pero ahora, ese 10%, obviamente, en otra infraestructura, digamos, en otra
viéndolo desde otro punto de vista, mejor explicado, este tiene un 100% y el 100% de ese 10%, el 90% es la dirección, o sea, entender la estructura. Y el otro 10% pues simplemente es marcar tus bloques, liquidez, que eso es fácil, lo identificas con pura práctica. Pero lo que tienes que dedicarle más a lo técnico es en la dirección del precio, en entender la estructura. Así que nada, chicos, pues este fue el video. Muy importante que para seguirte dando estos tips, que la verdad, nos estamos esforzando en ayudarte. Básicamente es eso, simplemente traerte estos videitos. Es importante que me sigas en mi Instagram personal, Mau Campos FX. Te lo voy a poner por aquí un poco más grande por si no se alcanza a ver, por si no me sigues ya, para que vayas y me sigues y me sigas. Aquí estaría, Mau Campos FX en Instagram, para que me sigas. La verdad que somos ya bastantes personitas por ahí. Pronto verificaremos la cuenta para que me puedas encontrar más fácil cualquier cosita de mentoría, tutorías o los intensivos que se están preparando. Teníamos intensivos privados, uno a uno, que yo creo que un intensivo, yo enseñarte directamente uno a uno, eso está llevando a otro nivel a todos los que están participando allí. Así que nada, igualmente puedes preguntar por si todavía hubiera alguno disponible. No sé cuándo estés viendo este video, así que nada, por ahí sería pues por Instagram, ¿no? Aquí lo tienes, Mau Campos FX. Así que nada, chicos, pues ahora sí, aquí termina el video. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido qué es lo importante. Y si fue así, deja tu like, suscríbete. Recuerda también unirte a la comunidad de Telegram, que te la dejaré por aquí arribita, que es, ya somos ahí muchísimas personas que mandamos análisis, proyecciones, te comparto mis entradas. La comunidad comparte las suyas, puedes preguntar, yo te respondo las dudas que tú tengas. Hay varios apartados para hacer varias actividades y pues hay muchitas cositas, ¿no? Entonces, completamente gratuito la comunidad de Telegram. Espero que te unas y nada, ahora sí. Hasta aquí finalizamos el video. Te mando un saludo y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.